Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esto que es Fearless Podcast. Mi nombre es Sebastián, desde el pequeño pueblo de Nancagua, en el centro de Chile. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados de poder estar contigo en este episodio especial. ¿Especial por qué? Bueno, primero, porque es el primer episodio y esperamos que sea el primero de muchos. Y segundo, porque no estoy solo. Así es, estoy acompañado de alguien muy especial. Señoras y señores, con ustedes, Javiera Zúñiga. Javi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, hola amigos, qué honor estar contigo, Seba. De verdad, qué desplante quedé así como, Dios mío, naciste para esto, en serio. Así que nada, amigos, estoy emocionada de poder estar juntos, de poder conversar. Buenísimo. Oye, ¿por qué dije que soy de Nancagua? Porque Javiera Zúñiga es de Rancagua. Yo soy de la copia barata, de la copia versión fruna. Versión fruna, soy de Nancagua, versión fruna de Rancagua. Oye, este es un episodio súper especial, como decía, de este podcast. Esperamos que sean más episodios. No, van a ser más episodios. Pero como primer capítulo de este podcast, vamos a estar hablando acerca de un tema que seguramente ya lo han estado viendo ahí en el título de donde nos está escuchando. Y es acerca del temor. ¿Por qué nosotros somos sin miedo? ¿O por qué debiéramos vivir una vida y caminar como hijos sin temor? Y Javi, no sé, pero conversábamos hace un ratito atrás y creo que concordamos un poco con esto. Y que es que el temor, o muchas veces Satanás ocupa el temor, y es un arma que Satanás ocupa muchas veces, un arma muy poderosa, en contra de nosotros. ¿Y por qué? El temor muchas veces es el que nos paraliza, el temor es muchas veces el que nos impide mirar más allá, el que nos impide creer incluso, el que nos impide acercarnos a Dios mismo, a las verdades que Él nos dice de nosotros. Y para entrar en tierra derecha, Javi, ¿qué es para ti el temor? ¿O qué experiencia has tenido tú con el temor? ¿Has sentido temor alguna vez? Millones de veces, millones de veces. Era la persona más miedosa que pisaba la faz de la tierra. Se lo juro que yo desde niña fui muy asustadiza, miedosa y muy temerosa. Era así como de estas niñas que apagaban la luz y salían corriendo, así como a esconderse en la Iba al cama. baño en la noche y... Sí, no, terrible. O sea, yo que no iban al baño en la noche. prefería aguantarme toda la noche antes que levantarme. Me daba miedo incluso cerrar las cortinas, no podía ver películas de terror. Wow. Incluso habían programas que mi mamá veía que no eran de miedo, pero a mí me producían un pánico terrible y yo lloraba así. Siempre fui muy miedosa. Era como parte de mi naturaleza caída. Entonces cuando conozco a Dios y Dios me empieza a enseñar un montón de cosas, me di cuenta que mi vida estaba controlada por el miedo y que el miedo afectaba todas las aristas de mi vida en general, tanto de mis relaciones con amigas, con mi familia, las relaciones con mis padres, con Dios mismo. Y eso, o sea, podía ver cómo el temor controlaba toda mi vida, controlaba mis pasos, controlaba lo que yo pensaba, controlaba lo que yo hacía, y en el fondo no estaba siendo libre porque no estaba caminando en mi verdadera identidad de hija, que es que Dios me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no un espíritu de cobardía. Entonces la verdad es que sí, experimenté temor y miedo muchísimas veces. Oye, yo creo que es una cuestión súper heavy, porque si lo comenzamos a analizar, y la gente que quizás no está escuchando se está diciendo, oye, ok, sé que yo, de verdad, yo también sentía miedo a muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora yo también, siendo cristiano, conociendo a Dios, he sentido mucho miedo. Quizás muchas personas dicen, oye, ¿y nosotros los cristianos podemos sentir temor? ¿Estoy bien si tengo miedo? Sí, yo creo que ¿Cachai? es que hay que hacer una diferencia porque el miedo es una reacción natural de los seres humanos y el miedo muchas veces nos protege y preserva nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando estoy a punto de cruzar una carretera que viene con autos a 100 kilómetros por hora y siento miedo de cruzar, ese miedo es bueno, porque ese miedo me va a mantener con vida. Entonces, hay situaciones en las que Dios usa el miedo para cuidarnos, pero hay otras... ¿Cuándo el temor es malo? Cuando ya controla tu vida al punto en que te paraliza y no te permite avanzar,
Yo creo que eso ya es como peligroso porque literalmente no puedes ni siquiera tomar decisiones porque todo te da miedo, no quieres conocer gente porque te da miedo, no quieres abrir tu corazón porque te da miedo, no quieres hacer lo que Dios te mandó a hacer porque te da miedo, Dios te habló de un proyecto y te da miedo y no lo haces. Entonces creo que cuando ya afecta tu vida en ese nivel, entonces hay que empezar a poner ojo y a trabajar esto con Dios. Sí, heavy, heavy, porque mira, yo por ejemplo en lo personal, y quizás muchos de los que nos están escuchando, y no sé si quizás tú lo has vivido, pero cuando Dios se apareció en mi vida, yo seguía sintiendo temor de muchísimas cosas, ¿ya? Y sentía que se me venía una carga más encima, aparte de los temores que tenía, pero se me venía una carga más encima. ¿Por qué? Porque Dios me decía, ok, Seba, sígueme, ¿cachai? Y como la mente tan natural de uno siempre empieza a cuestionar muchas cosas, dice, bueno, ok, pero seguirte implica esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y ahí empieza el temor, decir, no, es que no voy a ser capaz, no, es que, y si lo hago mal, no, y si fallo, no, y si caigo. Y ahí estamos, y ahí nos estancamos, y ahí estamos parados, y ahí estamos encerrados. Y el temor de una u otra forma, como veníamos diciendo, paralizado totalmente. ¿Cómo crees tú que, o de qué manera nosotros podemos confrontar esto? Porque vamos a sentir temor, sí o sí vamos a sentir temor. De hecho, me acuerdo de este versículo del pasaje de cuando los discípulos van en la barca, que es sumamente conocido. Uh-huh. Y cuando Jesús les dice, los invita, crucemos, pasemos del otro lado. Ok, y van los discípulos y todo el tema, y ahí viene la tormenta, y Jesús durmiendo, piola. Y viene la tormenta, viene la barca, empieza a inundarse, y los discípulos empiezan a aterrarse. Y yo me pongo en la posición de ellos y digo, oye, Dios me está invitando a cruzar, y se pone a dormir, y ve que nos estamos ahogando. Y quizás los discípulos pensaban, oye, vamos a cruzar, esto va a ser bacán, esto va a ser un crucero, cruzar por aquí. Pero ellos quizás viendo que venía la tormenta, como que quizás no entendían y decían, oye, pero ¿cómo? Si Dios está aquí, está durmiendo, no se pronuncia, me invita a algo y pasa esto, ¿cachai? Entonces, ¿de qué forma enfrentar esto? ¿Cachai? ¿Cómo afrontarlo prácticamente, en lo práctico, enfrentar el temor cuando ya Dios, por ejemplo, dijo, ok, Javi, Creo que sigue. tocaste un punto importante al comienzo y es este temor al fracaso, el temor a no dar la talla, a no hacerlo bien, a equivocarse cuando Jesús te invita, ya sea a seguirlo o a hacer algo en específico en su Mm, reino. Y creo que lo más importante aquí es entender que desde antes de escogernos, desde antes de que naciéramos y que Jesús nos llamara, Él ya mm, sabía que nosotros íbamos a fallar y aún así decidió mm. amarnos. Jesús sabía que nosotros nos íbamos a equivocar y que nos vamos a equivocar mañana y pasado mañana, pero su amor no está condicionado por nuestro rendimiento. No tenemos que hacer algo para que Él nos ame o dejar de Exacto. hacer algo para que Él nos ame. Él simplemente nos ama porque decidió hacerlo. Entonces eso ya te libera muchísimo de este temor al fracaso, al no ser buen cristiano, que creo que le pasa a mucha gente, que sienten que no están a la altura. Sí, y Y podríamos... creo que hay otro tema, espérame un poquito, Sí, sí. aquí hay otro tema que, que siento que las redes sociales han potenciado mucho este sentimiento de insuficiencia y es como que ven a todos estos influencers o gente que está como en cierta posición Ajá. de liderazgo y es como que pareciera que sus vidas son perfectas y que son los cristianos perfectos, pero esa no es la realidad. Mm. Ya, y creo que es algo que tenemos que entender es que todos estamos siendo perfeccionados y siento que está muy ligado con el tema de la idealización y todo, pero creo que es fundamental que seamos libres de este miedo al fracaso, porque de lo contrario estamos siendo esclavos y no estamos sirviendo a Dios por amor, sino que estamos sirviéndole por temor. Tiene todo que ver, podemos volver al centro, o podemos volver al inicio en realidad, de que una de las claves para vencer el temor es la identidad, es saber quiénes somos, es saber quién es Dios, Sí, yo es creo saber, que, y creo que tocaste ese tema súper.
súper, súper así bacán, súper al hueso, porque qué genial es saber que nuestro valor no está determinado por lo que hagamos o no hagamos, sino que nuestro valor está determinado por quienes somos realmente. Y más que por quiénes somos, porque, por lo que hizo Jesús en la cruz. Por el valor de la sangre, Creo exactamente. que, Valemos la vida de Jesús. claro, sí es importante saber quiénes somos, es fundamental, pero me parece aún más importante saber quién es Dios, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, Ajá. quién es nuestro Salvador, y desde ahí se desprende nuestra identidad. Pero cuando tenemos claro quién es Él y conocemos una revelación verídica de quién es Dios, entonces podemos entender quiénes somos nosotros, porque en la medida que vamos conociendo a Dios, nos vamos conociendo a nosotros. Y nos vamos conociendo nosotros y vamos conociendo cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro destino, hacia dónde vamos. Porque creo que una de las cosas potentes y creo que una de las armas del enemigo es infundar en nosotros el temor hacia lo que viene, hacia nuestro destino, el decir, ok, ¿qué se viene ahora? ¿Para dónde voy? Creo que a ver, la Biblia dice, hay un versículo que dice, paraos en los caminos, ¿cachai? Es como detente, ok, detente y analiza. Y ve bien hacia dónde va la cosa. Creo que es súper importante detenernos y creo que todos hacemos esto y creo que todos nos preguntamos, ok, ¿para dónde vamos? ¿Cachai? Como que siento que de una u otra forma eh, perdemos el norte, por decirlo así, o perdemos hacia dónde voy. Quizás muchos están, o quizás muchos nos escuchan y algunos dicen, y algunos todavía están con esta pregunta, ¿y cuál es mi llamado? ¿Cachai? Eh, ok, ya, no sé, yo antes decía esto, ya, ¿cuál es mi llamado? Si sé que hay un llamado genérico, por decirlo así, y sé que hay algo que está en la Biblia que dice que hacer discípulos, predicar el Evangelio, etcétera, etcétera. Pero creo que esa pregunta quizá, que no me quiero ir para ese lado porque también es un tema súper profundo, pero tiene que ver un poco con el destino, con entender cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo a alcanzar o hacia dónde ir, ¿cachai? Es como entender un poco de dónde me sacó Dios y de dónde me puso. ¿Y será que el temor o será que el enemigo ocupa el temor para que nosotros no podamos ver cuál es el destino que Dios tiene para nosotros? ¿Será que, Absolutamente. será que el enemigo ocupa inteligente y astutamente como lo es el temor en nublarnos, nublarnos la vista y ponernos un velo Absolutamente, sí. y no poder ver lo que Dios ve, ¿cachai? Porque Dios sabe, Dios ve más allá de nosotros. Mm. Eh, y creo que es super power lo que dijiste, de entender quién es Él primero, ¿cachai? De entender quién es Él y a la medida que nosotros vamos entendiendo quién es Dios, vamos descubriendo quiénes somos nosotros y producto de eso vamos a entender cuál es nuestro destino y que tiene que ir en el futuro eso, ¿cachai? Y creo que mucha gente quizás que nos está escuchando tiene temor. Dice, ok, yo tengo a Dios en mi corazón, pero tengo miedo de qué va a ser de mi familia, ponte tú. Tengo miedo a si mi trabajo va a durar para siempre, ¿cachai? O tengo a Dios en mi corazón, yo creo en Él, voy a la iglesia y no sé, pero tengo temor a lo que pueda pasar con mi hijo a medida que crezcan, ¿cachai? ¿De qué manera enfrentamos este temor hacia el futuro Yo creo que la forma de, y no morir en el intento? yo creo que la forma de ser libres es conociendo la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces muchas veces cuando sentimos temor a X cosa, ya sea el futuro, ya sea relaciones, ya sea qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo, qué va a Mm, ser de mí, es porque hay una mentira posicionada en nuestra mente y en nuestro corazón. Eh, y me parece interesante lo que dijiste de que Satanás ocupa el miedo para intimidarnos, para atormentarnos, para nublar nuestra visión, porque esto hace énfasis en que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, que nuestra guerra no es contra las personas o contra las circunstancias, sino que estamos en una batalla que es espiritual y que por lo tanto debe ajá. pelearse con las armas correctas que son espirituales.
En 2 de Corintios Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces muchas veces tenemos pensamientos de temor, pero nos quedamos ahí, no hacemos absolutamente nada, cuando lo que Dios nos dice es que tenemos que pelear esa batalla y llevar nuestros propios pensamientos, que muchas veces ni siquiera tienen que ver con Satanás, sino que es nuestra mente ahí que está como maquinando cosas y que Satanás le mete cizaña nomás, pero que viene originado por una experiencia del pasado, por algún trauma, por alguna mala experiencia quizás, que tenemos miedo a que se repita y es normal. Es normal que cuando vivimos una mala experiencia luego podemos sentir temor a que vuelva a pasar. Pero ¿qué dijo Dios? Que tenemos que llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y eso lo podemos lograr mediante la oración. Y otra cosa es esto del temor al futuro, que es como muy en boga hoy en día. Siento que estamos en una sociedad y que como... provoca una ansiedad, sí, y que provoca el tema de la ansiedad tremenda. Sí, yo creo que por eso estamos como inmersos en una sociedad tan ansiosa, porque estamos siendo controlados por el miedo, vivimos como tan acelerados y pareciera que no tenemos como claridad de muchas cosas, y eso nos lleva a vivir como en un estado de ansiedad constante, y a mí me pasaba todo el tiempo, y cuando Dios me liberó de esto fue cuando tenía 23 años. Yo también me hacía estas preguntas de: Señor, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué tienes conmigo? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis generaciones? Y un montón de preguntas que me hacían tener un pánico dentro de mi corazón. Si bien no lo manifestaba exteriormente, dentro de mí a veces había un caos. Pero internamente generado por pensamientos de temor que me llevaban a una ansiedad, que me llevaban a no querer hacer ciertas cosas o acelerarme incluso en tomar decisiones que no correspondían por miedo a que pase algo o no pase. Entonces un día yo le dije a Dios: Señor, habla a mi corazón. Y fue cuando cumplí 23 años, esa misma noche, Dios me entrega este salmo que es archiconocido, que es el Salmo 139. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es que Dios te lo revele en tu espíritu. Es diferente cuando tenemos información en nuestra cabeza y cuando es nuestro espíritu y nuestro corazón quien está recibiendo la información. Entonces Dios me dijo esto. El Salmo 139 dice: tú estás tan íntimamente consciente de mí, Señor, lees mi corazón como un libro abierto y sabes todas las palabras que estoy a punto de decir antes incluso de comenzar una frase. Conoces cada paso que daré antes de que comience mi viaje. Y esto es la parte como clave de la que Dios me habló mucho. Dice: has ido a mi futuro para preparar el camino y con amabilidad me sigues para librarme del daño de mi pasado. Has puesto tu mano sobre mí. Entonces cuando Dios me dijo que Él ya fue a mi futuro, porque Dios es el dueño del tiempo, o sea, el tiempo está en sus manos. Él puede ir al futuro, al pasado y hacerlo en un segundo. Entonces Dios me dijo: yo fui a tu futuro, yo lo preparé. Mis planes para ti son de bien y de paz, para darte un futuro y una esperanza. Pero aún así, yo voy detrás de ti guiándote. O sea, mis ojos están sobre ti. Y si hay alguien que esté escuchando, que siente temor al futuro, a las circunstancias, al qué va a pasar con mi carrera, al qué tengo que estudiar, cómo decido esto, me lanzo o no con este proyecto, Dios está diciendo: yo ya preparé todo, tú solamente tienes que avanzar, yo estoy contigo. Y esa verdad liberó tanto mi corazón y trajo una paz que jamás en la vida había experimentado. Wow. Se me viene a la mente una frase que dice: deposita en Él lo que se escapa de tus manos. ¿Cachai? Deposita en Él lo que se escapa de tus manos. Y creo que tiene que ver con eso. Yo sentí como libertad de otra manera en esto, en entender de que mi futuro no es mío. Mi familia no es mía. Exacto. Mi trabajo no es mío. Algunos pueden decir, no sé, mi ministerio no es tu ministerio. Mis proyectos no es mis proyectos. Mi matrimonio no es mi matrimonio. Mi relación no es mía. Mis hijos no son míos. Son de Él.
Mm, Y cuando entendemos que todo lo que tenemos es de Él y para Él, viene un descanso, sí. viene paz. Incluso nosotros mismos, Nosotros no nos mismos no nos pertenecemos a pertenecemos nosotros, a sino que le nosotros. pertenecemos a... Amén. Sí, Buenísimo. sí, sí. Y bacán que lo mencionaste, lo tenía anotado acá yo, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. O sea, yo sé los planes que tengo para ti. Yo los sé. Yo lo sé. Déjamelo a mí, porque yo lo sé. Yo lo escribí. Yo los tengo anotados. Déjamelo a mí. Déjame tu mañana en mío, dice Dios. Tu mañana en mío. Tu mañana es mío. ¿Cachai? Y mis planes para ti, para mañana, son de bienestar y no son de calamidad. Entonces, es animar y animarme a mí, a nosotros mismos, a quien nos está escuchando ahora. Si tu temor es al futuro, si tu temor es al qué va a pasar mañana, qué va a pasar con esto, y la lista es muy larga. Mm, Tú pon ahí lo que se te venga a tu corazón en este instante que está escuchando. Creo que Dios te tiene la invitación a decir, hey, eso que está en tu mente ahora, eso que te tiene angustiado, eso que te tiene ansioso, ansiosa, entrégamelo, entrégamelo, entrégamelo. El futuro es mío, el futuro es mío. El hoy también, pero en el hoy estás tú ahora. Así que creo que también el temor, a ver, yo siempre he dicho, Satanás no tiene poder sobre nosotros hasta que nosotros le damos poder. Y creo que de una otra forma el temor es igual. El temor no tiene poder sobre nosotros hasta que nosotros se lo permitimos. claro. Hasta que quizás nosotros lo alimentamos de una otra forma. Sí, buenísimo, ¿no? Y pensaba, ahora estaba pensando que el temor nos lleva siempre a los extremos. O no hacemos absolutamente nada y nos escondemos, o Mm. nos afanamos porque caemos en la preocupación y la ansiedad y empezamos a hacer un montón de cosas, pero que quizás no teníamos que hacer. Y algo que dijo Jesús es, Sí. aprendan a caminar al ritmo no forzado de la gracia. O sea, aprende a ir a mis tiempos, aprende a caminar conmigo. Y me encanta porque nosotros como que tenemos una tendencia a preocuparnos mucho. Siento que esta generación como que tiene esa tendencia a preocuparse, a sobrepensar demasiado. Antes como que las cosas eran más simples, pero hoy día todo Sí. es más difícil y como que nuestra mente está a 1000 por hora todo el tiempo. Además que estamos recibiendo un montón de información por todos lados, por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Hay un montón de cosas que nos están diciendo, un montón de voces que estamos escuchando y eso muchas veces nos lleva a la preocupación, a la ansiedad, pero en Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. O sea, yo creo que si nosotros hacemos una lista de todas las cosas que nos preocupan, pondríamos quizás fácilmente unas 100 cosas, si es que no más, Sí, porque todos tenemos totalmente. preocupaciones. Y creo que es un buen ejercicio de pronto escribirlas para que Ajá. nosotros tomemos conciencia de todas ellas y que luego leamos esta verdad que en donde en Filipenses dice, no se preocupen por nada. Y nada es nada, o sea, Nada. literalmente nada es nada. En cambio, y esta es como la clave, oren por todo. Y muchas veces no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos en oración, Ocuparnos. en oración. Y me encanta porque después dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Es simple, Dios sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Pero a Dios le encanta tener este diálogo y me encanta porque aunque Dios sabe lo que tú necesitas, Él te escucha y se da el tiempo de escucharte y de que tú puedas hablar con Él y abrir tu corazón. Dios no ama nada más que la sinceridad en la intimidad. Sí. Tenemos que ser honestos con Él y muchas veces estamos tan ansiosos porque no conversamos con Dios y no le decimos cómo nos sentimos y no le decimos lo que necesitamos y no le decimos lo que queremos, lo que deseamos. Entonces muchas veces yo me he encontrado en situaciones de ansiedad, pero voy a estar con Dios y lo busco y le cuento cómo me siento y mi ansiedad se va porque le entregué mi carga, porque le entregué mi preocupación, porque hice esto, oré por todo y dejé de preocuparme y se lo entregué a Dios. Y podemos confiar en Él, Dios es digno de confianza, porque Él es bueno y Él estuvo en el pasado y Él está hoy día y Él estará mañana con nosotros.
Dios no nos dejó ni tampoco nos va a dejar. Y Jesús dijo, o Ah, sea, si las aves del cielo no se preocupan y el Padre las alimenta, si los lirios del campo, que se visten mejor que el rey mm, Salomón, no hacen nada y no valen nada comparado con ustedes, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan de lo que van a comer, de lo que van a vestir? No busquen estas cosas, porque Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Dios sabe que tú tienes necesidad de una casa. Dios sabe que tú necesitas quizás un auto. Dios sabe que tú necesitas un trabajo. Dios sabe que tú necesitas dinero. Dios sabe quizás que tú necesitas mm, compañía. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces creo que el temor lo que hace es desenfocarnos de Jesús y poner nuestra sí. mirada, así como cuando Pedro iba caminando sobre el agua, Pedro empezó a mirar las olas. Entonces lo que hace el temor es que tú fijes tu mirada en las circunstancias, en las olas, en el que no tengo trabajo, en el que todavía no termino mi carrera, en un montón de cosas tengo necesidad, el sueldo no me alcanza, etcétera, etcétera. Y eso hace que tú quites tus ojos de Jesús. Pero cuando tú vuelves a enfocarte en Jesús, entonces los temores se van y a lo mejor la necesidad sigue estando ahí y las Ujú, circunstancias no cambian, pero lo que cambia es tu perspectiva. Entonces la oración produce eso, que quizás las circunstancias no mudan, pero Dios cambia tu perspectiva y tu visión de las cosas. Es como que Dios te dice, ven, sube aquí conmigo, yo te voy a mostrar mi sí. perspectiva eterna, porque Dios ya vio el panorama completo. Nosotros de pronto no, nos desesperamos porque estamos viendo solo el problema, pero Dios tiene la panorámica completa. Entonces, cuando subimos a esas alturas, sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, podemos Mm, tener esta perspectiva y podemos descansar en que Él es bueno. sí, buenísimo. Todo lo que tú no puedes controlar, él lo puede controlar. Sí, y yo creo que eso es súper clave, entender que no podemos controlar todo y aceptar que no podemos controlar todo. Absolutamente. Y Porque una aceptarlo. cosa es saberlo, Sí, pero a veces no sí, lo queremos aceptar y queremos tener el control a de veces todo. queremos tener nosotros el control y creemos que nosotros podemos hacer las cosas o a nuestra manera. No, si nuestra manera está bien. No, si yo lo voy a Ujú. hacer de esta forma porque yo sé que está bien, ¿cachai? Pero no, creo que es súper bueno lo que dijiste. Creo que también es súper bueno entender que cuando Jesús está en la barca, eso implica que Él tome el control de la barca. Sí. Sí, y ir por la barca va a implicar también que nos vamos a mojar, va a implicar que va a entrar agüita, va a implicar que van a venir vientos, que nos vamos a mojar, ¿cachai? Pero Él está, Y como dice el dicho, donde manda capitán, no manda marinero. absolutamente no manda. Jesús es el capitán, nosotros obedecemos y nada. Sí, sí, sí. Creo que es súper importante esto. Y quiero reafirmar esto para ti que estás escuchando, reafirmar esto. Eh, Dios está contigo, Jesús está en tu barca, Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Su Espíritu Santo está en ti. Y si quizás sientes que Él no está, o que quizás sientes como los mismos discípulos cuando iban en esa barca que Jesús estaba dormido y que estaba callado, sientes que Jesús o que Dios ha guardado silencio, eh, te animamos a entender, o no a entender, te animamos a hablar con Él, a lo que decía la Javi, a depositar nuestras ansiedades, todas nuestras peticiones a Él. Él responde. Dios es papá. Sé que quizás a lo mejor para muchos o algunos pueden decir, ok, pero yo no tuve, no sé, tuve un papá, mi papá terrenal quizás dejó mucho que desear. Pero, pero Dios es un buen padre. Él es un buen padre. Él, como decía la Javi también, Él sabe, antes que tú le pidas, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que necesitas. Eh, Genial. Creo que es súper importante correr. Mira, yo lo que he aprendido este último tiempo es correr nomás a los brazos de Él, es correr. ¿A quién iremos? Le decía a Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si Sí, solo creo tú que, tienes palabra de vida. amigo, lo que mencionas está buenísimo este panorama de que hay tormenta, pero Jesús está durmiendo.
Pero sabes que me Mm. encanta lo que hicieron los discípulos porque ya se desesperaron y todo. Creo que yo, si hubiese estado en el lugar de ellos, también hubiese estado gritando desesperada. Pero Yo aparte de estar vomitando ahí, estaría reclamando. ellos podrían haber hecho cualquier cosa, quizás intentar resolverlo, tirarse al agua, no sé. Sí. Podrían Y de hecho haber eran tomado, pescadores, podían haberlo sí, hecho. podrían De haberlo hecho eran controlado, pescadores. quizás. Pero ellos lo que hicieron fue correr hacia el maestro y despertarlo. Y muchas veces Mm, nosotros solo tenemos que hacer eso, correr hacia Jesús y decirle, Señor, ayúdame. Señor, toma el control. Señor, haz algo. Y muchas sí. veces solo despierta a Jesús, corre, despiértalo y Jesús se va a levantar y a veces quizás va a calmar la tempestad y a veces quizás te va a enseñar algo a ti y va a Mm, transformar tu interior aunque las circunstancias no cambien. sí. Javi, y, y hablando acerca de esto mismo, de esta situación en la barca de los discípulos, eh, puede ser que cuando estemos sintiendo temor, cuando veamos que Dios quizás no está presente, eh, es lo mismo, o quizás no nos acercamos a Dios porque tenemos miedo de acercarnos a Él. Es lo mismo, ¿qué pensáis tú acerca de esto? Es lo mismo tener miedo, o sea, el temor a Dios que habla la Biblia, a tenerle miedo a Dios. Mm. Sí, pasa mucho esto, que estamos atravesando situaciones de aflicción o pecamos o nos equivocamos, cometimos un error y lo que hacemos en lugar de ir a Dios y buscarlo y despertar a Jesús, vamos y nos escondemos en una cueva donde ojalá nadie nos encuentre y nadie nos vea. Y la realidad es que no podemos escapar de la Mm, presencia de Dios. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades, ahí estás tú. Si voy al mar, ahí tu mano me va a alcanzar. O sea, no hay lugar donde podamos escapar de la presencia de Dios. Y es importante entender que siempre podemos volver a Él. Y aquí esto es como, es importante conversarlo porque mucha gente quiere volver a Dios en su corazón, tiene la intención de hacerlo, pero se siente o demasiado culpable o se siente demasiado condenado, se siente demasiado sucio, se siente sí. demasiado indigno de la presencia de Jesús y un montón de mentiras que te atan a no tomar decisiones y este miedo incluso de que hay gente que, por ejemplo, quiere volver a la iglesia y por miedo a lo que va a decir el hermano, por Ujú. miedo a ser juzgado, a ser señalado, no vuelven o por miedo a que Dios los vaya a rechazar, no vuelven a Dios. O por miedo a que Dios los vaya a retar y a castigar y a sermonear, no se quieren acercar a Él. Entonces aquí hay una diferencia entre temerle a Dios y entre tenerle miedo y pánico. Temer a Dios, como habla la Biblia, se refiere a tener respeto hacia su presencia, en Ujú. tenerle reverencia. O sea, yo respeto la presencia de Dios, estoy consciente de la presencia de Dios y por eso es que, por ejemplo, yo, supongamos, no digo groserías, porque entiendo que la presencia de Dios está conmigo y no quiero ofenderlo, no quiero lastimar el corazón del Espíritu Santo. Eso es temor a Dios, tener conciencia y respeto hacia Mm, su presencia. Pero tenerle miedo a Dios es tenerle pánico, o sea, yo no me quiero acercar a Dios porque lo veo como un padre o un señor autoritario que es rudo, que no tiene nada de amoroso, que es agresivo, que es malo. Muchas veces tenemos esta perspectiva totalmente distorsionada de Dios y lo vemos como un Dios malo, como un Dios que castiga, como un Dios que si yo me equivoco me manda al infierno de una y como un Dios que no extiende gracia ni perdón, cuando Él es todo lo contrario. Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que deja las 99 y nos va a mm, buscar. sí. Él es un Padre que nos cuida, que a veces nos dice que no a ciertas cosas porque nos ama. Es un Padre que preserva nuestra vida. O sea, si hay hoy día un latido en nuestro corazón, si estamos respirando es porque tenemos propósito todavía y siento que no hay que perder el tiempo en cosas banales, no hay que perder el tiempo en nuestros razonamientos vanos. En Romano incluso dice que algunos se perdieron por Mm, razonamientos vanos. Entonces muchas veces perdemos el tiempo pensando en que me quiero acercar a Dios, pero nunca lo hago. sí. Entonces siento que este es el tiempo y yo siento que alguien va a escuchar esto y realmente va a sentir que es la voz de Dios, porque es la voz de Dios. Pero siento que si has estado lejos de la casa de Dios,
si has estado fuera de su mesa, si quizás hiciste cosas que sabes que estás mal, y en tu corazón te has arrepentido. Yo te invito a que vuelvas a la casa de Dios, a que dejes el temor, a que dejes la culpa y la condenación y simplemente aceptes su abrazo, porque Él te está esperando, porque Él te ama, porque Él tiene planes para tu vida, porque Dios quiere hacerte parte de lo que Él está haciendo en este momento en la tierra. Y simplemente acepta su amor, renuncia al miedo, renuncia a todo lo que tú puedas pensar incluso de ti mismo, y acepta lo que Dios está diciéndote, que simplemente que vuelvas a casa, que Él te ama y que te invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Buenísimo. Así que, ¿cuál era la pregunta? Oye, no, pero quiero decir algo. El temor te va a llevar a esconder. Siempre, Nos va a llevar a escondernos siempre. Y desde el siempre. principio, Sí, Adán se escondió. Se sí, escondió. Dios le dijo, ¿dónde estás? exacto. Adán y Eva, o sea, ¿Dónde los dos estás? totalmente escondidos, escucharon a Dios venir, que Escondidos. Dios venía ahí a estar con ellos en Y el se huerto, asustaron y sintieron miedo, y el miedo los llevó a a esconderse. esconderse. Y lo que me encanta es que Dios no les pregunta, ¿qué hicieron? No No. les dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste? Eva, ¿qué hiciste? No, les pregunta, ¿dónde ¿Dónde están? están? Wow. Y esa pregunta es tan hermosa porque a Dios no le importa lo que hicimos. Él sabía Sí. desde antes que nosotros íbamos a pecar, Él sabía que nos íbamos a equivocar, Él sabía que íbamos a fallar. Y por eso es que envió a Jesús, por eso es que dio a su Hijo, para reconciliarnos con Él. Porque Él tiene claro que somos de barro, Él recuerda que somos de barro. Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Y creo que tener esto claro es tan importante, porque hay un pasaje en la Biblia que dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero esto no significa que tenemos que ser perfectos ya, porque nadie es perfecto. La realidad es que la perfección, que probablemente nunca vamos a alcanzar, que es lo más seguro, sí nos vamos a parecer más a Jesús, pero es un proceso de perfeccionamiento. Entonces Dios no te exige que tú seas perfecto ya. Dios no va a venir a tu vida y espera que tú seas perfecto y que tengas todo resuelto, pero sí a Dios le agrada encontrarte en un proceso de crecimiento y de madurez. Hay una diferencia ahí. Sí. Entonces, eso. Sí. A veces nos autoexigimos nosotros mismos, ¿cachai? Y creo que Sí. de repente la religión muchas veces enfatiza en que tenemos que cambiar de afuera hacia adentro. Claro. Y creo que, bueno, obviamente es ahí al revés, ¿cachai? Es de adentro hacia afuera, es la transformación que él hace de adentro hacia afuera. Creo que Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios constantemente, Jesús mismo constantemente nos está diciendo, no tengan miedo, no temas, no temas. Y hay una parte que me encanta cuando cuando Jesús asciende al cielo y les dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Creo que eso a mí me mata, porque qué hermosa promesa Jesús te está diciendo, yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Yo voy a estar contigo, yo estoy contigo ahora, incluso ahora que sientes miedo, que sientes temor, que estás angustiado, que estás angustiada. Yo estoy contigo. Aunque no me veas, yo estoy contigo. Aunque quizás no me estás escuchando, yo estoy contigo. Creo que el saber y experimentar, porque te animamos a experimentar más que saber, porque ahora puedes estar recibiendo la información de que, ok, Dios está conmigo, pero lo que te animamos y enfatizamos es que experimente y puedas experimentar ahora, en este instante que estás escuchando, que Él está ahí contigo, que Él está contigo. Porque creo que una de las armas power para que el temor pierda dominio en tu vida es saber que Él está. Y cuando sabemos que Él está, podemos ser llenados de su amor. Y creo que es su amor, bueno, la Biblia dice, su perfecto amor echa fuera todo temor. Y creo que el amor de Dios, creo que alguien lo dijo, no sé, fue Leif Helland, que ponía un ejemplo del amor líquido de Dios. Creo que es como el agua. El agua entra por cualquier espacio, por muy diminuto que sea, el agua por ahí entra. Y su amor es de esa forma,
su amor es de esa forma. Y su amor es su amor el que quiere entrar en tu corazón y quiere llegar a cualquier espacio que pueda haber ahí. Cualquier vacío que aún quizás pueda haber, su amor es el que lo llena, su amor es el que lo sana, el que lo transforma. Y de verdad, mira, yo pensaba esto. A veces mecanizamos mucho las cosas, pero de verdad que, mira, la Biblia dice, la fe viene por el oír, Oír. por el oír la palabra. Y el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios. Creo que la fe se transmite, creo que la fe se influencia, ¿cachai? Y así como el temor también creo que también se transmite. Creo que también lo alimentamos. Entonces creo que es súper importante, si estás sintiendo temor, ya sea al futuro o a lo que sea, a enfrentar cosas, a tomar decisiones, creo que lo importante es pararnos y decir, ok, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Estoy alimentándome de estos pensamientos que tengo o me estoy alimentando de lo que Dios dice? Y Dios nos habla de muchísimas formas, en su palabra, en la familia, la fe, en la iglesia, en alguna canción, no sé, lo que sea. Pero creo que hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos acercarnos y podemos alimentar nuestro espíritu. Y creo que de esa forma, creo que es una de las formas en que el temor va a ir perdiendo dominio sobre nosotros. Porque creo que de eso se trata. Porque miedo vamos a sentir, temor vamos a sentir. Creo que el tema está en no ser dominados por el temor. Claro. No, y me gustó eso que dijiste de que lo importante es saber que Dios está en medio de la emoción que estoy sintiendo, que quizás es temor, que quizás es miedo y que desencadena en ansiedad y que desencadena en angustia y en preocupación excesiva. Pero saber que Dios está trae una paz al corazón, entender en tu espíritu, en tu mente y en tu alma que Dios está y que Él no nos juzga. No es que Dios esté sentado como un padre enojado reprochándote que tú sientas temor, que tú sientas miedo, sino que es un padre que te dice, yo te amo, y en ese amor hay espacio para sentir emociones. Algo que Dios me enseñó es que está bien sentir cosas. Yo me sentía muy culpable porque yo soy demasiado emocional. Entonces yo decía, no, pero es que yo tengo que ser guiada por el Espíritu de Dios, no por mis emociones. Pero eso no significa que no haya espacio para las emociones. Claro que hay espacio para sentir cosas y para contarle a Dios cómo nos sentimos. Pero otra cosa es ser guiado por las emociones. Eso es lo que tenemos que evitar, ser guiados por el miedo. Pero no significa que Dios se moleste porque nosotros sintamos miedo. No. Entonces muchas veces pensamos que Dios está enojado con nosotros porque nos sentimos de cierta forma, y eso es una mentira. Dios no está enojado con nosotros. Entonces muchas veces no nos acercamos a Dios y no sé, es como que nos escondemos por el temor porque pensamos que Dios está enojado, y Dios no está enojado con nosotros. Entonces simplemente ser libre, y queremos dejarte con esta verdad de que eres amado, de que Dios está, de que Él te dio un espíritu de poder, de valentía. De hecho, la naturaleza del Espíritu Santo es ser osado. Esa es la naturaleza del reino. Él es un espíritu que es osado, que es valiente. Y si quizás no te has sentido tan valiente en este tiempo, pídele al Espíritu Santo que te dé ese espíritu de valentía, que forme en ti un corazón valiente, porque quizás nuestra naturaleza es ser cobarde, pero es Él quien nos da un espíritu de osadía, es Él quien nos hace valientes. De hecho, cuando los discípulos, bueno, ya apóstoles, estaban predicando el mensaje, empezaron a perseguirlos, y ellos lo que hicieron no fue orar para que esa persecución parara. No le dijeron, Señor, para esto, sino que dijeron, danos valentía para predicar a Jesús. Sí. Entonces muchas veces reconocer que somos quizás cobardes o que tenemos miedo es un muy buen paso para que luego el Espíritu Santo nos pueda llenar y bautizar con un espíritu de valentía. Entonces es algo que yo hice y sigo haciendo y seguiré haciendo, es orar para que Dios me dé valentía, porque yo soy una persona cobarde, mi naturaleza caída, pero el Espíritu Santo me ha dado un espíritu de valentía. Entonces yo me aferro a esa identidad de hija y camino en eso. Y es algo que tú puedes, que
tú que estás escuchando también puedes pedirle a Dios. Pedirle a Dios que te haga más valiente, que te dé un espíritu osado para que puedas vivir la plenitud de Cristo y todo lo que Él preparó para ti. Sí, totalmente. El temor nos encierra y el temor nos va a costar nuestro destino. Uf. El temor nos va a costar nuestro destino. Y no es menor. No es menor. No es menor. Así que eso, animarte cuando estés sintiendo temor, del que sea, de acercarte a él, de hacer cosas. Cuando notes que estás viviendo una perspectiva del temor, el consejo es corre sin cuestionarte ni a ti ni a Dios, pero corre a los brazos del Padre, porque es su amor, es su perfecto amor, el que va a echar fuera todo temor, Amén. sí. Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestro lugar Amén. seguro. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Isaías 41:10. Yes. Amigos, estamos terminando este primer episodio de Fearless Podcast. Un episodio muy especial. Especial porque el primero y especial porque está Javi Zúñiga. Javi, te quiero agradecer, de verdad, gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartir con este hombre improvisado. Sí, no, de verdad, muchas gracias, y espero que estar contigo en otro episodio. Sí, amigo, gracias. Bueno, gracias al Espíritu Santo por pensar en nosotros y confiarnos esto. Así que gracias por la invitación, lo disfruté muchísimo. Salí, fue ministrada de aquí. Siento que el Espíritu Santo también habló a mi corazón, habló a mi vida. Así que lo disfruté un montón y espero que no sea el último. Buenísimo, buenísimo. Un abrazo, amigos. Nos vemos en el próximo episodio y eso. Chao.